Si vols un día y el faig el repe. Bien, pues lo que sucede es que los países estos ricos, que son de la OCDE, como bien sabéis, y hablaremos un día de ellos, tienen la responsabilidad de cooperar al desarrollo del tercer mundo. Incluso, como bien sabéis, la ONU estableció en 1972 un objetivo de cumplimiento y dijo que los países desarrollados deberían ayudar cada año a los países en desarrollo con una cantidad de su Producto Interior Bruto que se señaló como... ¿Qué cantidad? 0,7% de su Producto Interior Bruto. Pues bien, la OCDE, el tercer trabajo que hace, el primero son estudios económicos, el segundo es control teórico de las transaccionales y el tercero es vigilancia del 0,7. Mirar qué países cumplen con el 0,7, qué países no cumplen, si se acercan, si se alejan, cosas de este estilo. Este es el tercer trabajo actual de la OCDE. ¿Y el cuarto trabajo cuál es? Pues es que creó la OCDE algo que no tiene la misma personalidad jurídica, pero sí, son exactamente hermanos, porque son los mismos, lo que se llama OCDE, primero, estudios, OCDE, segundo, empresas transnacionales, OCDE, tercero, ayuda oficial al desarrollo, OCDE, cuarto, Agencia Internacional de la Energía. Lo que está en manos de la OCDE es la agrupación de distintos países para tratar temas energéticos, lo cual se supone que es una especie de contrapeso, de antítesis de aquello que vosotros conocéis y que se llama OPEP. La OPEP serían los vendedores, que son los países que sacan petróleo, y en cambio aquí, ¿quiénes están? Los ricos, los que lo compran. Por tanto, hay por un lado la OPEP vendedora y habría la Agencia Internacional de la Energía, que sería la teóricamente compradora. Estas son las 4 misiones que asumió la OCDE cuando se terminó el Plan Marshall. Por tanto, tenemos una organización que cambia, nace en 49, cambia en 60 e incluso cambia un poco de nombre porque de OEC pasa a llamarse OCDE. ¿Cuál es de este esquema la segunda organización que cambia? Pues la segunda organización que cambia es esta de aquí. Esta de aquí había nacido, como os he dicho antes, en 1944 y cambiará en 1962. Porque en 1962 se dio por entendido aquello que os he dicho hace un momento, que es que se habían recuperado los estándares de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto ahora ya no hacía falta ayudar a la reconstrucción, ya nos habíamos reconstruido, ya estábamos igual que antes de la guerra. Por tanto, reconstruir ya no tenía sentido. Por tanto, obviamente, un banco que se llamaba de la reconstrucción, si reconstruir ya no tenía sentido, ¿qué hubiera tenido que hacer? Cerrar. Pero volvemos al caso anterior. La gente tenía sus sillas, tenía sus mesas, tenía su empleo y no estaban dispuestos a ceder sillas, mesas y empleo. Por tanto, ¿qué se tuvo que hacer? Buscar un segundo trabajo para el Banco de Reconstrucción, que ya no podía ser de reconstrucción porque ya estaba todo reconstruido, pero que tenía que cambiar de oficio. ¿Y a qué nuevo oficio pasó el Banco de Reconstrucción? Pues a un oficio que les vino perfectamente bien, porque en el año 62, si recordáis, estábamos en pleno periodo de algo de lo que he llamado a lo largo de este curso, que es del proceso a la independencia de muchos países africanos, de muchos países del Caribe, de muchos países del Pacífico, que, recordad, lo he dicho más de una vez en esta casa, el proceso de independización transcurrió fuertemente de 1958 a 1966. Este fue el gran periodo en que los países accedieron a la independencia. Claro, os lo expliqué también en el capítulo de deuda externa. Cuando accedían a la independencia, ¿qué querían estos países? Lógicamente, empezar una nueva vida, tener un desarrollo en sus economías, hacer sus infraestructuras, crear sus industrias, generar servicios, etcétera, etcétera. Pero, como es de suponer, para hacer esto les faltaba dinero. Y por tanto, este banco
que se dedicaba antes a dar dinero para la reconstrucción, ahora cambiaría de finalidad y empezaría a dar dinero, no para la reconstrucción, sino para el desarrollo de estos países. Y para tirar adelante el desarrollo de estos países, este organismo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, se especializó y se dividió en tres organismos. Uno, que es el propio Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o de Reconstrucción y Desarrollo. Otro, que se llama Asociación Internacional para el Desarrollo. Y otro que se llama Corporación Financiera Internacional. Repito, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, Asociación Internacional para el Desarrollo y Corporación Financiera Internacional. Los tres hacen lo mismo, que es teóricamente dar fondos para el desarrollo, pero dar fondos de una manera especializada. Estos dos primeros dan fondos para instituciones públicas, dan fondos a gobiernos. Y esta da fondos a empresas privadas. Estos dos dan fondos a gobiernos y este da fondo a empresas privadas. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos que dan fondos a los gobiernos? Bueno, los dos trabajan, como es de suponer, para los países en vías de desarrollo. Pero seguramente vosotros sabéis que de países en vías de desarrollo hay algunos en vías mejores de desarrollo, más avanzaditos, y otros que están en vías peores de desarrollo. Estos que están en vías peores de desarrollo, Naciones Unidas los tiene definidos. Y seguramente vosotros sabéis que a estos países se llama PMA en el lenguaje de Naciones Unidas, que significa países menos avanzados. Por tanto, en el mundo del desarrollo tenemos países menos avanzados y tenemos los países, digamos, de desarrollo mediano, un poco mejor. Y entonces, ¿cuál es la especialización? Pues el BIRF se encarga de los países, digamos, medianos, y la Asociación Internacional para el Desarrollo se encarga de los países menos avanzados. En los dos casos son dinero para los gobiernos. Y en el tercer caso, de la Corporación Financiera Internacional, es dinero, pero para empresas privadas. ¿Se entiende la diferencia entre esto? Y a este conjunto de esto, más esto, más esto, ¿cómo le llamamos? Banco Mundial. A este conjunto le llamamos Banco Mundial. Por tanto, lo que se hace en cierta manera es cambiar lo que era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por una serie nueva de bancos especializados, el conjunto de los cuales se llama Banco Mundial. ¿Y cuál es el papel del Banco Mundial? Ya os lo expliqué en el capítulo de la deuda externa, cuando os dije que daban créditos, aquellos créditos que no se podían devolver, aquellos créditos que se utilizaban mal, etc. Por tanto, aquí tenemos esta estructura. Este es el segundo que cambia, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Cuál es el tercero que cambia? Bueno, pues el tercero que cambia es este, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuándo cambiará? Cambiará en 1971. ¿Por qué? ¿Por qué cambiará en 1971? Porque en 1971 se produce algo que no se había producido desde 1944 y que se llama devaluación del dólar. No sé si sabéis que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el sistema de paridades dejó de ser moneda respecto a oro, sino que se puso un intermediario, que se llamaba dólar. Antes, el cambio, cada moneda establecía su paridad con el oro. Pero a partir de Bretton Woods, cada moneda no establecía su paridad con el oro, establecía su paridad con el dólar. Y el dólar era el único que tenía paridad con el oro. Y entonces el intercambio no era una libra, tantos gramos de oro, era una libra, tantos dólares, y un dólar, tanto. Se establecía un sistema. Mientras la relación dólar-oro era la misma, no pasaba nada. Pero en 1921
Estados Unidos, por razones que ahora os apuntaré, no pudo mantener la relación dólar-oro, tuvo que devaluar el dólar, pero esto afectó a los demás países. Alemania, por ejemplo, decía, oiga, ¿qué culpa tengo yo que ustedes en Estados Unidos vayan mal? Porque ahora, al devaluar ustedes el dólar, frente al oro, yo como Alemania, como que tengo la paridad con el dólar, también veo bajada mi relación del marco con el oro. Y yo no tengo ninguna culpa de lo que ustedes hagan. No me gusta este sistema. Y esto derrotó el sistema de Bretton Woods. ¿Por qué Estados Unidos tuvo que devaluar? Por dos razones. Primera, porque este sistema de moneda, dólar, oro, era teórica, pero no práctica. Porque Estados Unidos en realidad no podía mantener, había emitido muchos más dólares que los que emitían la paridad con el oro. Esto nadie lo cuestionaba hasta que llegó un señor que sí que lo cuestionó. Un señor que era presidente de Francia y se llamaba General de Gaulle. El General de Gaulle un día apareció, no él, sino su ministro, por Fort Knox, que como solamente sabéis es el rincón americano donde guardan todo lo que tienen depositado, y les dio a Estados Unidos una serie de papeles verdes que se llaman dólares, y les dijo, pues mire, ahí tienen ustedes los papeles verdes, pero yo no me marché de aquí si ustedes no me dan el oro correspondiente. Y esto evidentemente significaba una enorme cantidad de oro que Estados Unidos prácticamente ya no tenía. Pero como que el compromiso de Bretton Woods era que Estados Unidos se comprometía a mantener la paridad de la moneda con el oro, tuvo que darle al General de Gaulle todo el oro. Todo lo cual Estados Unidos se quedó con muy poco oro, frente al cual ya no podía mantener la paridad. Y para terminar de arreglar el tema, mientras esto sucedía, estaba creciendo cada vez más la guerra en Vietnam. Estados Unidos necesitaba dinero para financiar la guerra en Vietnam y como que no tenía este dinero, ¿qué hizo Estados Unidos? Aquello que hace cualquier gobierno cuando tiene necesidad de dinero y no tiene dinero. Darle a la maquinita. Y es dinero legal, porque lo hace el propio gobierno, pero claro, un dinero dado a la maquinita, ¿qué significa? Muchos más dólares para una misma cantidad de bienes. ¿Y a esto cómo se le llama? Inflación. Entonces Estados Unidos lo que tuvo fue una enorme inflación y por tanto ya no podía mantener la relación dólar-oro. Finalmente, en 1971, uno de los presidentes más nefastos que ha tenido la historia de Estados Unidos, y mira que ha tenido bastante, pues uno de los presidentes más nefastos, llamado Richard Nixon, ¿qué tuvo que hacer? Devaluar el dólar. Y entonces, como os acabo de explicar, cuando devaluó el dólar, países como Alemania dijeron, oiga, ¿qué tipo tengo yo de que ustedes vayan mal? A mí ahora me han hecho perder la relación con el oro, que para mi economía debería ser la de siempre. Y entonces la gente perdió la confianza con el dólar y se dejó de establecer lo que se llamaba sistema de cambios fijos a lo que ahora se llama sistema de cambios flotantes. En mi juventud, el sistema de cambio de moneda era fijo. Y cuando yo era niño, un dólar valía 60 pesetas. Y al cabo de un año, un dólar valía 60 pesetas. Y al cabo de 5 años, un dólar valía 60 pesetas. Y al cabo de 10 años, un dólar valía 60 pesetas. No 59,9 o 60,1. No, no. 60 redonda. Hasta que finalmente el gobierno de Franco ya no podía aguantar la peseta y entonces por un acuerdo del Consejo de Ministros decía yo, a partir de las 12 de la noche ya un dólar no vale 60 pesetas, vale 90 pesetas y se terminó la cosa. Y durante 3 años más tiramos con un dólar a 60 o 90 pesetas. Hoy ya sabéis que esto no funciona así. Hoy cada 2 minutos puede cambiar la cotización, porque ahora esto va a bolsa y por tanto sube y baja como cualquier otra moneda o cualquier otra acción. Esto que sube y baja se llama sistema de cambios flotantes. Y antes, cuando la paridad era siempre la misma, hablábamos del sistema de cambios fijos. En 1971, las monedas mundiales pasan de tener cambios fijos a tener cambios flotantes. Con lo cual, el Fondo Monetario Internacional se queda sin trabajo. Porque os he dicho que el Fondo Monetario Internacional se creó para dar estabilidad y paridad a las monedas. Si ahora la estabilidad ya no la da el fondo, porque la estabilidad la da la bolsa a través de sus subidas y bajadas, el Fondo Monetario ya no tiene razón de existir. ¿Qué hubiera tenido que hacer el Fondo Monetario? Cerrar. Pero otra vez teníamos oficinas, teníamos teléfonos, teníamos sillas y nos trataba de que cerrar. ¿Qué hicieron? Le buscaron otro trabajo. Y os aseguro que este otro trabajo lo encontraron inmediatamente.
Y además os he hablado mucho de él. ¿Por qué pasamos los años 70? Ya os expliqué. Deuda externa. Os expliqué lo que era la deuda y cómo el Fondo Monetario intervenía en México, donde fuera, para dar créditos a los países endeudados. Con lo cual, el Fondo Monetario cambió radicalmente su misión. Y de trabajar con el tema de las paridades fijas de las monedas, pasó a tratar el tema de la deuda externa de los países del tercer mundo, que todavía trata ahora, como os he explicado hace pocos días, en el caso mexicano o en los casos sobre esto. Por tanto, ya tenemos la tercera organización cambiada. En este caso, sin cambiar nada del nombre, porque se sigue llamando exactamente igual, Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál fue la cuarta y última que cambió? Pues la que nos queda aquí, el GATT. El GATT, bien es verdad, hizo durante muchísimos años una buena, no sé si es buena, más bien pienso que mala, pero por lo menos una labor que correspondía a sus finalidades. ¿Cuál era la finalidad del GATT? Ya os lo he dicho hace un rato, hacer bajar las aduanas para que Estados Unidos pudiera penetrar en estos mercados. Y la verdad es que el GATT hizo bajar muchísimo las aduanas. Solo os diré un dato que creo que ya os dije hace algún tiempo. Cuando el GATT empezó a funcionar en 1947, el promedio de las aduanas en el mundo era de un 40%. Es decir, que de promedio, si tú querías atravesar una frontera y llevar un producto de un país a otro, esta maquinita firmadora, si tú la querías llevar pues, de un país a otro, en la aduana, si te la encontraban, claro, si no la encontraban nada, pero si te la encontraban, te hacían pagar un 40% de aduana del valor de esta firmadora. Bien, esto cuando empieza a trabajar el GATT, 67. Pero cuando el GATT termina de trabajar, que no lo he puesto en la pizarra, que es 1994, cuando el GATT termina de trabajar en 1994, las aduanas ya no eran del 40%, eran, creo que os lo dije un día, del 3,9%. Por tanto, el GATT, en sus 50 años de existencia, ¿qué hizo? Una enorme reducción de aduanas, dejándolas en un 10% de lo que eran antes de que empezara el GATT. ¿Y cómo el GATT consiguió esto que os estoy diciendo? Pues lo consiguió a través de un sistema de trabajo que reunía dos condiciones. Primera condición, el GATT reunía algo que se llamaba cláusula de la nación más favorecida. Y después del GATT funcionaba con una segunda cláusula llamada cláusula de no discriminación. El GATT avanzó con la cláusula de la nación más favorecida y el GATT avanzó con la cláusula de no discriminación. Expliquemos un poco en qué consistían estas dos cláusulas. Vosotros sabéis que España cultiva tomates. Incluso en Cataluña se aprecia mucho una versión llamada pan tomaca. Bueno, España cultiva tomates. Pero, ¿conoceu el pan tomaca o no? ¿Ya habéis llegado al descubrimiento del pan tomaca? ¿No? Y pues no podéis marchar de Erasmus sin haber descubierto el pan tomaca. Este es el descubrimiento número 1 de Cataluña. ¿No? ¿No sabéis eso, el pan tomaca? Sí. Ah, es que hacéis una cara de extrañado y no, hay que conocerlo, esto es básico. Bueno, pues España consume tomacas. Pero imaginaros que además es cierto, Marruecos también produce tomates. ¿Qué pasa? Pues pasa que España tiene miedo que los tomates marroquíes, como que parten de salarios más bajos, lleguen a España a un precio más bajo que los tomates españoles. Y entonces, ¿qué dice España? Oiga, no. Los tomates marroquíes, cuando entren en España, deberán pagar una fuerte aduana para que los nuestros tomates sean prioritarios. Y España le dice a Marruecos, oiga, usted venga con sus tomates, pero pagará el 20% de aduana para cada tomate que entre. Muy bien. Pero imaginaros que esto que os estoy diciendo, es decir, que el consumo de pan tomaca crece tan extraordinariamente que llega un momento que la agricultura española no da tomates suficientes para todo el pan tomate que se necesita. Y entonces el gobierno español dice, hombre, pues si no tenemos tomates suficientes, lo que tenemos que hacer es traerlos de Marruecos. No nos van a hacer la competencia, porque los nuestros ya están vendidos. Por tanto, no es lógico
que sigamos cobrando un 20% de aduana a los tomates marroquíes. A partir de ahora, como que ya no nos hacen la competencia, los tomates marroquíes llegarán gratis, sin pagar aduana. ¿Qué es la cláusula de nación más favorecida? Pues si yo llega un día en que digo, mire Marruecos, como que a mí me hacen falta sus tomates, a partir de ahora los tomates de Marruecos que lleguen a España pagarán 0 de aduana. El día en que yo le digo a Marruecos que sus tomates pagarán 0 de aduana, cualquier otro país del mundo que tenga tomates podrá entrar los tomates en España pagando un 0% de aduana. La cláusula de nación más favorecida significa que ningún país puede ser más favorecido que el otro. Es decir, que si yo le digo a Marruecos, mire Marruecos, usted podrá entrar sus tomates con el 0% de aduana, si al día siguiente llega a Turquía con sus tomates, los ha de entrar con el 0%. Esto es la cláusula de nación más favorecida. Todas las naciones han de ser la más favorecida de todas. No puede haber una que sea más favorecida que la otra. Daros cuenta de la importancia del tema, porque esto significa el paso muy importante de lo que podríamos llamar un acuerdo bilateral a un acuerdo multilateral. Porque yo firmo un acuerdo con Marruecos por el cual le bajo la aduana del 20 al 0%. Automáticamente este acuerdo es vigente con Turquía y es vigente con Marruecos y es vigente con cualquier otro país que haga tomates. ¿Se entiende? Esto es la cláusula de la nación más favorecida. Todos los países son iguales de favorecidos. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo un día por la mañana levantarme y decir, mira, me hacen falta tomates. Voy a Marruecos y le digo, Marruecos, que tus tomates entren sin pagar aduana. No. Esto lo he de decir públicamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a Marruecos y le digo que le bajo sus tomates, a lo mejor el señor que hace tomates en Chile no se entera. Y a lo mejor al señor de Chile le interesa saber que los tomates en España pagan 0 de aduana. Por tanto, yo solo le puedo decir a Marruecos que sus tomates entrarán pagando un 0% el día en que hay reunión del GATT. El día que hay reunión del GATT, yo digo públicamente a la reunión del GATT, oiga, que le bajo la aduana de tomates a Marruecos al 0%. Entonces lo oye Chile, lo oye Turquía, lo oyen todos y saben que a partir de aquel día pueden tener los tomates. Por tanto, yo solo puedo bajar la aduana el día que toque reunión del GATT. Lo grave es que el GATT existió entre 1947 y el año que terminó, que es 1994, y en este periodo del GATT, del 47 al 94, el GATT solo tuvo 8 reuniones. Y vosotros veis, pues oye, debería ser complicadísimo, porque si en 50 años solo hace 8 reuniones, ¿cuándo le puedo decir a Marruecos que le baja las aduanas? Tranquilos, porque no eran reuniones cortas, ¿no? Eran reuniones que duraban 7, 8 y 9 años. Con lo cual, entonces, a partir de aquí, pues no había ningún problema para decirle a Marruecos que les bajaba las aduanas. Y a estas reuniones, que duraban 6, 7, 8 años, ¿cómo se les llamaba? Rounds. Rondas. Rondas negociadoras. Rounds. Y el GATT tuvo a lo largo de su existencia 8 rounds. El número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, que eran todos rounds de Ginebra, que es donde tiene la sede la organización esta del GATT. Pero después ya las bautizaron. A la número 5 le dieron el nombre del ministro americano de Comercio, que llevó la negociación, Douglas Tyler. A la número 6 le dieron el nombre de Kennedy Round, porque Kennedy acababa de ser asesinado y la gente quería que su nombre apareciera. El número 7, inicialmente esta reunión se llamó Nixon Round, porque ya le habían cogido el gusto a poner nombres de presidentes, pero como que Nixon era un presidente tan desastroso que tuvo que dimitir, sobre la marcha cambiaron el nombre de Nixon Round y la rebautizaron con el nombre de Tokyo Round, porque siempre es más seguro una ciudad que un presidente. El Tokyo Round. Y al final, la octava y última, ¿cuál fue? ¿Cómo se llamó la última? Ronda Uruguay. La Ronda Uruguay empezó en Punta del Este, que es una ciudad de vacaciones de Uruguay. Pero bueno, como que esta fue la más larga de todas, esta Ronda Uruguay llegó a durar 9 años, aunque Punta del Este es una ciudad bonita, los embajadores consideraron que estar 9 años en Punta del Este era buenísimo. Y entonces lo que hicieron fue una ronda que duró 9 años que iba saltando.
Siempre se llamó Ronda Uruguay, pero se celebró en Bruselas, se celebró en Ginebra, se celebró en Punta del Este, y el último tramo de la reunión, que sirvió para dejar difunto al GATT, con lo que se os explicaré el próximo día, se celebró ¿dónde? El último de todos. ¿Eh? En Doha. No, uy, esto vendrá más tarde, nada, no te avances. Ya vas bien con lo de Doha, pero llegará más tarde. En Marrakech. La última parte de la reunión del GATT, de esta última octava, los últimos meses, se celebró en Marrakech. Cosa que me permite explicaros una anécdota con la que terminaré porque hemos ido a la otra clase. ¿Qué pasó? Pues que en Marrakech, cuando se celebró en 1994 esta reunión, reinaba por sus fueros un impresentable personaje llamado Hassan II de Marruecos, el padre de este otro impresentable llamado Mohamed VI de Marruecos. Pues bien, este hombre, que era, ya he dicho muchas cosas de él, no me extenderé más con epítetos calificativos, pero este señor, como que además era así como muy presumido, aprovechando que la reunión tenía lugar en Marrakech, hizo en todos los grandes diarios del mundo, el Corriere della Sera, el Frankfurter Allgemeine, el Times, el Monde, el País, etc., unos inmensos anuncios diciendo: Marrakech, capital comercial del mundo. Marrakech se ha convertido en capital comercial del mundo gracias al magnífico trabajo de su monarca, que ha reunido a todos los países del mundo. Él no había reunido a nadie. Ha reunido a todos los países del mundo y todos los países del mundo vienen aquí, gracias a nuestro estimado monarca, para negociar el futuro de la economía mundial. ¡Viva nuestro rey! Bueno, como vuestro anuncio pagado, todos los periódicos sacaron el anuncio de Hassan II, magnífico monarca de Marruecos, impresentable personaje, que gastando mucho dinero público se autohacía la pelota. Todos los periódicos, como que el anuncio era pagado, lo reprodujeron, pero uno de los periódicos, que ya sabéis que es mi niña bonita, que se llama Le Monde, pues publicó el artículo, pero de una manera muy curiosa. Seguramente ya sabéis vosotros que los periódicos más o menos tienen esta forma. Esta página siempre es más cara que esta en publicidad. Eso lo sabéis, cuando vas al periódico lo que ves es por aquí. Esto de que además pagar un anuncio aquí siempre es mucho más caro que pagar un anuncio aquí. Bueno, pues el rey de Marruecos, como que no estaba de dinero, que lo pagaba su pueblo, pues puso aquí un anuncio magnífico, y yo el mejor de los reyes, no sé qué, no sé cuántos. Pero en la página de Le Monde, esta de aquel lado, aparecía una cosa preciosa. Una lista pequeñísima. Tenías que leer con lupa, no leías nada. Hasta que aquí al final, con una letra un poco más gorda, leías: Amnistía Internacional, : estos son los nombres de los 10.000 presos políticos del rey Hassan II de Marruecos. A esto en francés se llama chapeau. Esto es lo que hay que hacer. Aquí el hombre, gastándose todo el dinero del mundo para presumir de lo buen monarca que era, y aquí en Le Monde diciéndole: mire, y estos son sus presos políticos. Me pareció tan extraordinario, tan buena manera de hacer política, que me he quedado grabado toda la vida esta idea. Pues esto surgió a raíz de esta conferencia de Marrakech, que fue la última del GATT. Y con esto el GATT terminó. ¿Y qué hizo en la conferencia de Marrakech el GATT? Pues da lugar a otra organización, que ahora ya nos puede explicar, pero que es la que ha sucedido al GATT, y que se llama OMC, Organización Mundial de Comercio. De manera que el próximo día ya os explicaré la OMC y lo que venga con ella. ¿Y entonces en qué año terminó la ronda de Uruguay? En este año 1994. Entonces hasta 2001 no había... Sí, porque hubo una muy interesante que os explicaré algún día, que fracasó, que se tenía que llamar, y no se llamó, Ronda de Seattle, en 1999. Pero esto ya me permitiréis que os explique una aventurilla el próximo jueves.